Termografía, aspectos principales. ¿Qué es la termografía? Es aquella técnica que nos permite determinar las temperaturas a distancia, captando las radiaciones infrarrojas del espectro electromagnético. Entiéndase el espectro electromagnético como una serie de ondas electromagnéticas con diferentes longitudes, frecuencia y amplitud de onda. Actualmente se usan los diferentes tipos de onda en varias ramas de la investigación. Entre estas ondas se encuentra la radiación infrarroja, donde se puede ver en los controles remotos de nuestro televisor. Sir William Herschel, en 1800, experimentaba la cantidad de calor que atravesaba los distintos tipos de calor de un rayo solar. Así procedió a medir con unos cuantos termómetros de cabezal negro las regiones del haz de luz. Descubrió una progresión de temperatura del espectro desde el azul hasta el rojo, siendo este último el más elevado. Sir William dio uno de los grandes pasos a la hora del descubrimiento del espectro electromagnético, dando un gran apoyo a la ciencia. Moviendo el termómetro más allá del rayo rojo, descubrió una temperatura más alta, demostrando empíricamente los tipos de luz no visibles como la infrarroja. Este descubrimiento más adelante nos ayudaría a crear, por medio de ciertos materiales y técnicas de elementos electrónicos, un dispositivo el cual nos permitirá ver el tipo de radiación infrarroja. Métodos teóricos aplicados. Como conceptos básicos, debemos hablar de la termodinámica, ciencia que estudia el calor, cómo se mueve, transforma y cómo afecta a la materia. También la comprensión de los mecanismos de transferencia de calor. La primera ley de la termodinámica, que estudia la energía y sus transformaciones, tanto en energía química, eléctrica y de otras formas posibles, donde la cantidad de trabajo es igual a la cantidad de calor, donde la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La temperatura es una medición escalar de nivel térmico. Es como tal la medición de la energía cinética de las partículas de un sistema. La segunda ley de la termodinámica, donde existe una diferencia de temperatura, donde el flujo tenderá del de mayor temperatura al de menor de temperatura. Referido al anterior, la transferencia de calor se lleva por medio de tres mecanismos: la conducción, convección, radiación. La conducción, como tal, es la transferencia de calor por medio de vibraciones o energía cinética en los sólidos. De esta manera, las partículas de una materia o de una sustancia interactúan entre sí, dándole más energía a las partículas que están alrededor de ellas. Transferencia de calor por convección. Esta consta de una superficie caliente que por medio de ella pasa un fluido, por ejemplo, una olla hirviendo. Mientras que el agua va adquiriendo calor dentro de la olla, se produce una diferencia de temperatura, y esto prescindirá a un movimiento por la diferencia de las densidades. Esta es llamada convección natural. La convección forzada es cuando alguna máquina transfiere un fluido a través de la superficie caliente forzando. Transferencia de calor por radiación. Un cuerpo caliente siempre emitirá energía, tanto rayos visibles, luz ultravioleta, entre otros. Como anteriormente se ha mencionado, estos distintos tipos de longitud de onda del espectro electromagnético nos puede producir a nosotros una elevación de la temperatura del cuerpo. Mientras tanto, se deben tener ciertos parámetros en la radiación, los cuales puede ser la temperatura de la superficie, que dependerá directamente del material, o de la emisibilidad,
que en el caso de los metales emiten poco y reflejan mucho. En un ejemplo, un calefactor por medio de resistencias dispersará la energía por radiación. Nosotros tenemos un rango de visión muy limitado con respecto a el espectro electromagnético que existe dentro de la naturaleza. Dentro del rango visible y de microondas se encuentra el espectro infrarrojo, el cual tiene una pequeña medición en micrómetros. Esta medición nosotros la usamos para crear elementos electrónicos que nos permitan ver dicha firma de calor en elementos de la vida real. Las cámaras termográficas son estos elementos, muy similares a una cámara de video o algún otro tipo de cámara. Estas cámaras tienen la peculiaridad de llevar un cristal hecho con germanio, el cual deja pasar las ondas del espectro infrarrojo, no como sería en el caso del vidrio o el cristal convencional. Mientras que se absorbe y se enfoca la radiación de un objeto dentro del lente de la cámara termográfica, dicha longitud de onda pasa por medio de una circuitería que se transformará en una imagen a una pantalla LCD, mostrándonos la firma de calor del objeto. Así como se muestra en el dibujo, se podrán ver las distintas temperaturas que conlleva un objeto del mundo real. Esta maquinación se realiza por medio de una estructura de tiempo real y en algunos materiales, como en el caso de metales o en este caso un ladrillo, tienen emisibilidad de rango diferente, lo cual tiene que tenerse mucho en cuenta a la hora de examinar. Actualmente las industrias prefieren usar el método predictivo de la termografía, ya que es un elemento fácil de conseguir y no pretende riesgos al operario que esté haciendo mantenimiento. La termografía tiene una gran ventaja de localizar rápidamente los puntos calientes, determinar la gravedad del problema y calcular el tiempo de reparación del equipo. El operario, por medio de una de estas cámaras, puede observar los puntos calientes en una empresa, ya sea dentro de las mismas estructuras, dentro de paneles internos, dentro de maquinaria que se encuentre dentro de la misma fábrica, malas uniones, corrosión por medio de las partes del sistema, fallos internos dentro de la circuitería y fallos mecánicos dentro de la maquinaria o desgastes de las mismas partes. Las inspecciones eléctricas de alta tensión por lo general cuando fallan producen cortos o desgastes, los cuales absorben energía de la red eléctrica para generar calor por medio de estos fallos. Se analizan principalmente los transformadores, aletas y cables para prevenir un daño grave a la red eléctrica. Uno puede enfocar dentro de una cámara termográfica puntos y objetos, los cuales puede enfocar la radiación infrarroja que proviene de este por medio de su elevada temperatura u otros factores. Hay que tener en cuenta que algunos metales pueden reflejar de mayor eficiencia radiación. Por medio de esta hay que calcularla y tener en cuenta los materiales de los que están compuestos una circuitería. Generalmente existen cortos entre circuitos e interruptores, los cuales al producir fallos producen una elevación de temperatura donde se encuentran estos mismos. Pretenden a sobrecalentarse por paso de alta corriente o paso de alto voltaje. Se pueden observar las malas uniones, los malos desgastes, las malas corrosiones o una pésima disipación de calor por medio de este. En la industria mecánica, por lo general, la fricción o mal empiñonamiento puede causar distintos tipos de fricciones, las cuales sobrecalentarán un material. Cuando pierden eficiencia, generalmente aumentan el calor y antes de que se desgaste totalmente
o pueda pararse la producción, el operario puede determinar estos puntos calientes y puede prevenir una pérdida grave para la empresa. Se pueden observar distintas partes, las cuales tienen un gran calentamiento por medio de su trabajo. Estas partes, por lo general, se calientan antes de dañarse o fallar. En las tuberías también se utiliza la termografía, ya que se pueden ver malos revestimientos o aislamientos defectuosos. Asimismo, también existen aislamientos refractarios que el operario debe tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos. También en las tuberías se pretenden desgastes por medio de la adición, corrosión o elementos tóxicos, y en una empresa que utilice distintos tipos de gases es importante tener en cuenta una llama que no puede ser vista por medio del espectro visible. Mientras tanto, por ondas de radiación infrarroja se puede ver. Siempre esta llama debe estar prendida, si no se expulsarán gases tóxicos al ambiente. Se pueden observar también tanques los cuales se pueden sobrecalentar. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no